se lo pierda. Y bueno, se cancela varones por la cuestión del retiro y luego nos vemos aquí el domingo, 11 de la mañana. ¿Sí? Muy bien. Dicho todo lo anterior, vamos a la palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy recibiremos, por esta instrucción. Te damos gracias porque nos estás abriendo nuestro entendimiento por medio del libro de Samuel, primera de Samuel. Te damos gracias por cada uno de los principios de reino que hemos ido rescatando a través de tu escritura. Y te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, hemos llegado al capítulo 26. Capítulo 26. En el capítulo 25 vimos cómo David se encuentra con Nabal y de ese encuentro con Nabal sale hasta con esposa. Y no una, sino que al final vimos que no era una, sino fueron dos esposas. Pero aquí en el capítulo 26 vemos cómo nuevamente David va a tener nuevamente la oportunidad de acabar con el rey Saúl. Pero pues hace lo correcto y por medio de obediencia, él decide que sea Dios quien haga la justicia. Esto es bien importante porque tenemos que recordar que en muchas ocasiones, hermano, Dios te va a hacer pasar por el mismo examen para demostrar que verdaderamente le estás obedeciendo. Para demostrar que la primera vez que aprobaste el examen no fue o por suerte o por emoción, sino que verdaderamente estás actuando de acuerdo a la palabra. ¿Sí? Así que esto es lo que va a consolidar el carácter de David. Y dice versículo primero, vinieron los cifeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino, y estaba David en el desierto. Entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Si se fija, nuevamente le avisaban a Saúl dónde estaba David, e inmediatamente tomaba caballos, armas, hombres y ahí iba tras de David. Siendo que ya en los encuentros anteriores aparentemente se había reconciliado. Pero nos damos cuenta que realmente no había sucedido, fue una cuestión emocional. Así que los cifeos, los de Zif, vuelven a traicionar a David. Y Saúl, pues se olvida de esas lágrimas de cocodrilo que tuvo con David en el capítulo 24, ¿recuerda? Así que el arrepentimiento carnal, el arrepentimiento emocional, pues es algo temporal. Por eso yo les digo y les repito reiteradamente que el arrepentimiento es no hacer lo mismo. Cuando alguien se presenta ante usted arrepentido, pues usted tiene que recibirle de alguna manera, pero usted tiene que estar muy alerta y muy observante de que esa persona verdaderamente haya cambiado. Eso significa que esa persona que se arrepintió tiene que mostrar fruto digno de arrepentimiento. O sea que va a empezar a dar fruto de que sí se arrepintió. Así que podemos ver cómo Saúl se movía por emociones, pero David seguía buscando los principios del reino. David no asume que la persecución se había acabado, o sea, él nunca creyó que esto había acabado. Realmente por eso él seguía apartándose y teniendo cuidado. Porque aunque Saúl lloró, pues él sabía que muy probablemente no era sincero. Versículo 5 dice, y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado, y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército,
y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Serbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. O sea, mira, ya te entregó a tu enemigo, dame oportunidad, y aquí lo dejo, pero bien, bien, bien clavado en el suelo, en el piso. Así que debemos de tener cuidado de ciertas interpretaciones que le podemos dar a las circunstancias. Aparentemente Dios le había entregado a Saúl una vez más. La lógica de Abisai parecía que era la correcta porque el enemigo estaba indefenso. Pero el método que él quería utilizar para matar ahí a Saúl indefenso, por decirlo así, estaba dormido, viola la ley moral de Dios. Entonces Abisai quería ahorrarle a David el trabajo sucio, pero según la teología o según las enseñanzas del reino de David, pues no podía aceptar justicia en su vida por medio de un pecado. Y usted dirá, pues qué raro, ¿no? Porque en las guerras y en otras situaciones, pues David mataba a mansalva. Pero en esta ocasión, y como lo vimos en el capítulo 24, pues David entendía que si Saúl estaba reinando, era porque Dios lo había ungido. Por lo tanto, él estaba esperando que Dios mismo fuera quien destituyera a Saúl para entonces él ser ahora el rey ungido de Israel. ¿Sí? Él quería mantener sus manos limpias, por decirlo así. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¿Ya ven? Ahí está el punto. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. O sea, tráete la lanza, la nica y la vasija y vámonos. ¿Sí, no? Algo así. Tráete todo lo que tiene ahí. Como podemos ver, la respuesta de David fue una obra maestra o una respuesta digna de una teología de reino de Dios. ¿Sí? Responde de una manera magistral, ¿verdad? Para la situación en la que se estaba. Y aunque Saúl era rebelde y desobediente, seguía siendo el instrumento de Dios que estaba a cargo de Israel, y David así lo entendía. Entonces, Dios era quien tenía que, por medio de la mano de Dios, o sea, Dios mismo, ejercer la culpabilidad de Saúl o defender a David de Saúl por la mano de Dios. No sé si me expliqué. Estaba esperando David que Dios fuera el que hiciera la justicia. Vaya, no tenía que hacerlo él. Así que David demuestra que confiaba en los tiempos de Dios, aun y cuando él tenía sus propias urgencias. Él estaba esperando, como nosotros decimos luego en ocasiones, los tiempos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando intentamos forzar los tiempos de Dios, vamos a terminar rompiendo las manecillas, hermanos. Vamos a terminar haciendo algo que no está bien.
¿sí? Así que David decide llevarse solo la lanza y la vasija y para mostrar que tuvo la oportunidad de hacer justicia. Se llevó pues David, versículo 12, la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Ese sueño lo envió Dios para proteger a David. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Pues mira ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Ahora podemos ver, por lo que acabamos de leer, que todo el ejército estaba en un sueño profundo enviado por el Señor, porque el Señor creó las pruebas necesarias para ponerle examen a David, como le decía, era el examen extraordinario, o era un segundo examen, el examen final, vamos a decirlo así, para ver si David había entendido. Y en cuanto David estaba del otro lado del monte, empezó a confrontar a Abner, a gritarle a Abner. En términos del reino, Abner falló o se equivocó en su mayordomía porque él era el encargado de proteger al rey de Israel. Entonces falló en esa mayordomía. Esto significa que cuando nosotros tenemos una negligencia espiritual en nuestro liderazgo, va a dejar expuestos a aquellos a los que estamos llamados a proteger. Se lo vuelvo a decir. Cuando nosotros nos equivocamos o estamos en una negligencia espiritual en el liderazgo, vamos a dejar expuestos a aquellos a los cuales estamos llamados a proteger. Y la ausencia de la lanza y la vasija, pues eran pruebas de que la seguridad de Saúl había fallado. O sea, fue vulnerada la seguridad de Saúl. Versículo 17. Conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? O sea, a mí me sorprende que quería matarlo y todavía decía, hijo mío. Y David respondió, mi voz es rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigues así, mi señor, a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego, pues, que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda, mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy, para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque he salido del rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Así que nuevamente Saúl reconoce la voz de David. Y nuevamente David se dirige con mucho respeto para el rey y le dice, rey mi señor. Ahora, David le presenta a Saúl, como decimos en mi rancho, le echa un torito, le pone un torito, da una prueba.
Un dilema teológico, porque le dice, si el Señor ha incitado a Saúl contra él debido a alguna falta de David, un pecado de David, David está dispuesto a presentar una ofrenda de paz, de reconciliación. O sea, si le demostraba a Saúl que el equivocado era David, dijo David, yo me presento delante del Señor y le presento ofrenda. Pero si son los hombres los que te andan diciendo de cosas, dice, malditos delante del Señor por intentar expulsar a David de la herencia de Dios, forzándolo a David a salir de la tierra. Acuérdense que para esos tiempos en Israel era bien importante el arraigo a su tierra, porque era la tierra prometida, la tierra que el Señor les había dado. Entonces para ellos el entendimiento de bendición del Señor era la tierra. Y el salir de esa tierra era como provocarlos a seguir dioses ajenos. Eso es a lo que se refiere David. ¿Sí? Versículo 21. ¿O dónde nos quedamos? Sí, ¿verdad? Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. O sea, ven, mándeme a alguien para que se lleve la lanza. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te ha entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos. Así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre, dice David, de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Esto es bien interesante porque Saúl confiesa su pecado, por eso dice, he actuado como un necio. O sea, Saúl está reconociendo que está mal, que está en pecado. Tiene remordimiento, sí. Y sin embargo, David vuelve otra vez a evitar caer en el anzuelo de esa falsa reconciliación. ¿Se fija? Porque ya le había hecho lo mismo en el capítulo 24. Y David otra vez sigue sin creerle y por eso al final nos muestra el capítulo que cada quien se va por su lado, por su camino. Y le devuelve la lanza al rey. Y le dice, el Señor pague a cada uno su justicia y su lealtad. O sea, que el Señor sea el que obre justicia. ¿Por qué? Porque David entendía la verdadera seguridad. Y la verdadera seguridad no se encuentra en las promesas de los hombres arrepentidos. Y sobre todo porque esos arrepentimientos en muchísimas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones son emocionales, hermanos. Son emocionales. Entonces tenemos que confiar en la justicia de Dios. David no andaba tampoco buscando la validación de Saúl, ni que Saúl la reconociera. Buscaba la recompensa final del cielo. Así que al final Saúl declara y bendice a David y le predice, o sea, le profetiza un éxito rotundo, fíjese, por eso le digo que interesante. Al final, las palabras de Saúl son profetizándole éxito a David y reconoce que se cumplirá la agenda de Dios, la agenda del reino en la vida de David. ¿Sí? Así que este capítulo, ¿qué nos está enseñando? ¿Qué nos muestra? Capítulo 26. Capítulo 26 nos dice que cuando te encuentres en la misma situación o que dices, oye, pues esto ya lo viví, como si fuera un déjà vu, ¿verdad?
como que esto ya lo viví, ya lo pasé. No te quejes, muy probablemente es otro examen que el Señor te está dando la oportunidad para que valides que la primera vez, si lo pasaste, pues que lo compruebes que no fue por suerte. Digo, sabemos que la suerte no existe, ¿verdad? Nosotros le llamamos diosidencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si creemos en un Dios que todo lo puede, que todo lo cuida, que todo depende de Él, pues no hay nada al azar. Todo está de acuerdo a como Dios lo tiene previsto. Entonces, si te vuelve a poner el examen, es porque Dios quiere asegurarse que estás con el pensamiento correcto, con la mentalidad correcta y por eso lo pasas. Número 2, tenemos que recordar que aunque haya circunstancias en ocasiones que parezcan que están acortándonos el camino, como estas oportunidades que a parecer se le presentaban a David para acabar con Saúl, no existen ese tipo de situaciones, vaya, no existen atajos. Para la bendición que Dios te quiere dar, no hay atajos, hermanos. Hay que vivir el proceso completo. No hay manera de que tú digas, voy a agarrar por este lado y si le hago así o como soy bien listo, le voy a hacer por acá y ya, se va a acabar la prueba. No, no hay atajos para el Señor. ¿Sí? El fin, ojo con esto, el fin, contrario a lo que dice el mundo, el fin nunca justifica los medios. ¿Sí? El fin nunca justifica los medios. O sea, tenemos que hacerlo siempre a la manera de Dios. Por eso tenemos su palabra para vivir de esa forma. No podemos brincarnos las trancas o tratar de creernos más listos que lo que Dios nos dice que debe de ser. ¿Sí? Y número 3, tú tienes que actuar así, tienes que devolver la lanza que se dejó o que te dejaron en las manos, porque la venganza únicamente es de Dios. Vaya, si tuviste la oportunidad de tomar esa lanza o el arma del enemigo, no la utilices. Tienes que esperar a que el único juez, a que el Señor sea quien imparta la justicia. ¿Sí? No seas tú quien intente arreglar las cosas de esa manera. Muy bien. Esto nos lleva a capítulo 27. El capítulo 27 es un capítulo muy corto. De hecho, hoy los voy a dejar ir temprano para que cenen rico, unos molletes o algo. Y este capítulo 27 es un capítulo que nos va a mostrar un momento crítico de David. Un momento crítico donde David empieza a tener un desgaste emocional y espiritual. Yo les decía hace unos días que ahora traen muy de moda la palabra burnout. ¿Se acuerda? O sea, ya todos andan así como que muy estresados y luego ahora en lugar del estrés se brincan ahora y ya todos están burnout, ¿verdad? O sea, todos traen un desgaste. En este capítulo vemos que ese desgaste le llega a David. ¿Sí? ¿Por qué? Porque David se vuelve a encontrar en la misma situación frente a Saúl, le vuelve a perdonar la vida y nuevamente experimenta la fidelidad de Dios, pero se confía tanto que baja la guardia, que baja la guardia. Haga de cuenta como un boxeador que va ganando la pelea, pero ya se siente tan confiado que baja los brazos. Aguas porque le pueden conectar ahí un gancho. O sea, siempre hay que mantener la guardia siempre en alto hasta que se termine el último round. Eso nos pasa mucho a nosotros como cristianos, hermanos. Luego nos sentimos así como que la última coca del desierto, como que Dios está conmigo, como que no hay nadie como yo. Bajamos los brazos y llega Satanás y ¡pum! Nos conecta un derechazo. No debemos confiarnos. Esto sucede porque los mayores tropiezos
Ojo con esto. Los mayores tropiezos suceden justo después de una gran victoria espiritual. Tú puedes estar en una prueba y luego sientes que tuviste una gran victoria espiritual, bajas los brazos y ¡pum! Te conectan. La semana pasada también lo veíamos, que pasas grandes pruebas y luego de pronto, con una situación muy simple, muy sencilla, nos vuelve a enganchar el enemigo. Un enojo, un tropiezo o cualquier cosa, nos vuelve otra vez a atrapar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Versículo 27 dice, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me seré mejor fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Así escaparé de su mano. Aquí David estaba considerando que si él se iba al territorio de los enemigos, pues ya Saúl la iba a pensar más para ir a buscarlo allá. Porque dice, no voy y lo busco allá al territorio de los enemigos, no me van a salir los cuatreros estos, ¿verdad? Entonces eso pensó David. Se levantó pues David y con 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Este es un razonamiento que tuvo David en su corazón, un razonamiento humano. Porque si usted se fija, en otros pasajes o en otros capítulos, siempre vemos que David pregunta primero a Dios. ¿Se fija? Siempre David le ha preguntado primero a Dios. Y en este capítulo 27, no le pregunta a Dios. A él se le puso por sus pistolas. Dijo, no, mejor voy para allá. Por eso dice en la primera línea ahí de su Biblia, del versículo 27:1. David en su corazón, ¿se fija? O sea, él lo consideró, o sea, no preguntó a Dios, no nada, o sea, se le hizo buena idea a él y se lanzó. ¿Sí? Así que cuando las decisiones, hermanos, las tomamos en el agotamiento o en los sentimientos, en la emoción, en el temor y no en la palabra de Dios, podemos caer en una situación peligrosa. Por eso les he mostrado y tratado de enseñar en muchas ocasiones que a veces tenemos situaciones difíciles que vivimos y no son porque el enemigo ande detrás de nosotros, hermanos. Son porque nosotros hemos tomado malas decisiones, nos aventamos como el borras y luego ya andamos pagando consecuencias. Son consecuencias de malas decisiones. No es el enemigo, no es Satanás, créame. Tomamos decisiones equivocadas, equivocadas totalmente. Entonces, David concluyó que Dios no lo iba a poder seguir protegiendo y él consideró que si se iba a tierras enemigas, allá iba a estar mejor. Error, ¿verdad? Un error. Versículo 3. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en el Carmel. ¿Se acuerda que le dije que terminó el capítulo 25, no con una, con dos mujeres? Se fue al 2 por 1. Y vino a Saúl la noticia de que David había huido a Gat y no lo buscó más. O sea, dijo Saúl, no hombre, ya este cuate anda por allá. No, pues que le vaya bien, ¿verdad? Ya no voy yo para allá. Así que aparentemente la solución que encontró David en su corazón, en lo humano, parece ser que funcionó, pero funcionó sin la aprobación de Dios, ¿sí? Que Saúl lo dejó de perseguir, pero no era algo que Dios estuviera aprobando.
Versículo 5. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fíjese, Siclag era de tierra enemiga y se lo regalaron al rey, y hasta la fecha, así dice la escritura, sigue siendo territorio de Judá. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses. ¿Sí? Así que David pide una ciudad para no estar ahí en la capital con Aquis, y le otorgan a Siclag. Algo bien interesante aquí. Esto es un principio de reino, hermanos. Ojo con esto. Cuando buscamos refugio, cuando buscamos quien nos cuide o nos proteja en el sistema del mundo, el mundo te va a cobrar lealtad. El mundo, voy a decirlo con palabras más bruscas, ¿verdad? El mundo te va a cobrar derecho de piso. Cuando nosotros estamos buscando esa seguridad por medio del mundo, el mundo te lo va a cobrar. Así de sencillo. David pasó 16 meses fuera de la tierra prometida. Siclag representó una comodidad, aparentemente, pero era un lugar que estaba fuera del llamado de Dios o de las tierras que Dios les había otorgado. Entonces se salió de la provisión divina para habitar en el mundo. ¿Sí? Versículo 8. Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas y los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida a hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos, las ropas, y regresaba a Aquis. En otras palabras, David se convirtió en ese año y 4 meses en un saqueador. Si se fija, se apartó de la dirección de Dios y se convirtió en un asesino y saqueador. En un robavacas, ¿verdad? Como le decían a Pancho Villa. En eso se convirtió David. ¿Por qué? Porque se salió de la cobertura de Dios. ¿Seguía siendo el ungido de Jehová? Sí, sí seguía siendo. Pero estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí? Es como cuando alguien, y disculpe que lo voy a decir así, es como cuando alguien se dice cristiano, pero está viviendo fuera de la voluntad de Dios. Así de sencillo. ¿Sí? Así que David atacaba a sus enemigos, pueblos paganos, sí, condenados por Dios, pero ejecutaba, no dejaba ningún sobreviviente. Y tampoco dejaba sobrevivientes porque él tenía miedo de que algún sobreviviente fuera y le dijera al rey de Gat, y eso le generara problemas y ya no lo dejaran habitar en Siclag. Esa era la razón. Por eso acababa con todo. ¿Sí? Últimos versículos. Versículo 10. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Esa pregunta me recordó como cuando llega Satanás delante de Dios, ¿verdad? Y que Dios le pregunta: ¿y dónde andabas? ¿Dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá y el Negev de Jeramel, perdón, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniese a Gat, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David, y esta fue la costumbre de todo el tiempo
de todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y le decía, él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. El rey de Gat estaba pensando que como David se había convertido ya en un forastero y estaba viviendo fuera de la voluntad del rey de Israel, de Saúl, entonces decía, bueno, pues este me puede ser útil. Muy seguramente, si lo tengo aquí con sus hombres, me va a ser útil en algún momento. Eso era lo que él pensaba. Cuando nosotros estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios, empezamos a generar una bola de nieve, hermanos. Una bola que se va agrandando como la nieve, con engaño, con mentiras y con duplicidad, o sea, con una doble vida. Eso es lo que le pasa a mucha gente que se dice cristiano, pero que vive fuera de la voluntad de Dios. Empezamos a ser una persona el domingo en la iglesia, pero somos otra persona diferente en la calle, en el trabajo, con las amistades, y empezamos a vivir en esa duplicidad. Y empezamos a querer engañar, y empezamos a querer actuar de una manera que no somos. Actuamos como si estuviéramos en una película de espionaje, seríamos un agente doble. O sea, un agente que es de un gobierno, pero le está pasando información a otro gobierno. Eso seríamos. David estaba actuando de esa manera. Luchaba batallas de Dios porque peleaba contra los pueblos enemigos de Dios, pero estaba escondido en la bandera del enemigo. Y estaba recurriendo a un exterminio absoluto, un exterminio total, para poder tapar su mentira. ¿Se fija? Todo lo que tenía él que hacer. Entonces, ¿qué nos deja de enseñanza el capítulo 27? Cuando nosotros empezamos a vivir de esta manera, el peligro va a ser que vamos a empezar a hablar más de nosotros que de Dios. Vamos a empezar a hablar más de lo que hacemos que de lo que Dios hace por nosotros. Vamos a empezar a decir que somos muy chambeadores y sudamos mucho, por eso ganamos lo que ganamos, en lugar de agradecerle a Dios. Por eso desde el principio de este capítulo, en el verso 1, dice que habló el corazón de David. No le habló Dios. Cuando nosotros empezamos a tener estos monólogos que hablamos únicamente nosotros o de nosotros, esto empieza a sustituir la fe. Entonces empezamos a creer más en lo que hacemos o no hacemos que en la fe, que en lo que Dios puede hacer. Ese es el peligro más grande. Y créame que así hay mucha gente envuelta en esta situación. Número 2, el éxito visible, porque David empezó a tener éxito. El éxito visible no garantiza que Dios te esté respaldando. Eso significa que si usted ve a los hermanos que dicen, mira, he ganado tanto y el Señor me ha dado tanto y casa, carro, dinero, cuentas, no necesariamente es de Dios. Dios no premia de esa manera. Sí puede ayudarte, sí puede enriquecerte, pero dándote el esfuerzo para que tú generes la riqueza. Así lo dice Deuteronomio. ¿Sí? ¿Sí me explico? No es de que, ay, mira cómo, o sea, la bendición de Dios no va representada por un poder económico. Eso es el evangelio de la prosperidad. Si te han enseñado o tienes en mente que la única manera de ver que Dios te bendice es porque te prospera en lo económico, está equivocado ese evangelio. No es correcto. ¿Sí? Conseguir esa paz que tuvo David temporalmente, porque estaba en el territorio enemigo, parecía algo, una victoria que le estaba dando Dios, una victoria táctica, pero espiritualmente David se estaba enredando cada vez más en las telarañas.
Y cuando nos empezamos a enredar así con tantas cosas, mentiras, falsedades, etcétera, va a llegar un momento en el que no nos vamos a poder mover. Número 3. Dios no anula su propósito en ti, pero lo que sí hace es que Él permite el proceso de disciplina. ¿Qué quiere decir? Aunque David estaba en el lugar, fuera del lugar en el que tenía que estar, o en el lugar incorrecto, la soberanía de Dios se mantuvo para mantener la promesa que había sobre David. ¿Sí me explico? O sea, de alguna manera, el Señor no lo estaba favoreciendo directamente, pero lo estaba protegiendo y le estaba dando el tiempo necesario para que David recapacitara y regresara al camino que tenía que seguir. ¿Sí? Eso significa que si tú, yo o cualquiera de nosotros tenemos un propósito en el Señor y nos hemos alejado por algún motivo, el Señor no cancela esa promesa. Él tiene la paciencia suficiente de esperarte hasta que tú vuelves a retomar el camino correcto. No va a actuar a tu favor, pero te va a dar tiempo de que recapacites y te regreses a la al sendero que debes de caminar, de transitar. Y lo que podemos ver aquí con David es que en lugar de ayudarle, lo que hizo este tiempo en Siclac es que le generó una crisis emocional a David, porque más adelante, y ya son los últimos capítulos que vamos a ver, usted se va a dar cuenta cómo todo esto que hizo en Siclac se le convirtió en una bola de nieve que David posteriormente tuvo que resolver. Tuvo que enfrentar situaciones y consecuencias más adelante de lo que estaba él empezando a sembrar en este capítulo 27 en Siclac. Así que no se pierda el próximo miércoles a la misma hora en el mismo Pacto Canal, porque vamos a ver la conclusión. Le digo, nos quedan aproximadamente 2 miércoles para terminar de leer Primera de Samuel. ¿Sí? Así que no se lo pierda. Siguen capítulos muy interesantes. Nos quedan 4 capítulos y 2 de ellos son relativamente cortos. Por eso le decía, no sé si terminamos la próxima semana o 2 miércoles más. Así que no se lo pierda. Esto va a estar muy bueno, muy emocionante. ¿Sí? Muy bien, vamos a orar, hermanos. Como le decía, hoy lo voy a dejar ir temprano para que vaya y cene rico. Y si se dio cuenta, revisamos 2 capítulos. Fueron capítulos cortos, por eso nos fuimos rápido. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por cada uno de estos principios de reino que traes a nuestra vida. Te damos gracias porque estamos a punto de terminar esta lectura, análisis y estudio del libro de Primera de Samuel. Te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí con cada uno de nosotros. Nos abres el entendimiento de estos principios de reino que todos y cada uno de nosotros podemos llevar a nuestra vida. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que hoy se han dado cita para conocer más de ti, para saber más de ti. Y Señor, te damos gracias porque sabemos que el próximo domingo de igual manera estarás aquí con nosotros para seguir descubriendo delante de nuestros ojos todas tus maravillas, todos tus secretos. Y te damos ya gracias, Señor, por toda tu enseñanza en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está.
tierra lejana.